En el libro del Éxodo, capítulo 3, los versículos comprendidos entre el 1 y el 3, ambos inclusive. Repito, libro del Éxodo, segundo libro de la Escritura, capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Gloria al Señor. Mirad, de estos versículos que acabamos de leer, su contexto es muy hermoso. En casa creo que vale la pena leer todo este capítulo 3 y además hacerlo con oración y detenimiento. Pero nosotros esta mañana, para nuestra meditación, vamos a tomar dos protagonistas: un hombre y un arbusto. Y empezaremos por este último, es decir, vamos a mirar a la zarza y vamos a decir en primer lugar que es una imagen perfecta de Cristo. A lo menos hay tres cosas que al respecto podemos apuntar. Una respecto a su persona, porque la zarza está declarando una unión. Hay dos naturalezas en Cristo, hombre y Dios. Mirad, recientemente hablaba con uno de mis nietos, el más pequeño. Estaba tocándose el ombligo y, bueno, le dije: no lo hagas porque en realidad el ombligo es una cicatriz. Ah, sí, ya yo, explícame. Y entonces le estuve explicando que el ombligo es ni más ni menos el nudo que se produce después de cortar el cordón umbilical, aquello mediante lo cual el bebé en el seno de la mamá se alimenta. Y sabes, me hacía pensar esto un poco cuando hablamos de Cristo como el segundo Adán. Y notamos que hay una diferencia. Bueno, una diferencia no. Hay dos que son importantísimas. Primera, que el segundo Adán fue sin pecado. Y siguiente, que como consecuencia el segundo Adán triunfó mientras que el primero fracasó. Pero hay otra diferencia que no carece de importancia, y se lo apuntaba a él. Le decía: mira, Adán, igual que Eva, han sido las dos únicas personas que en toda la historia de la humanidad no han tenido ombligo. No lo han tenido porque fueron creados directamente por Dios. No estuvieron en el seno de ninguna mamá. Pero Cristo sí. En él se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías cuando dijo: porque un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¿De qué forma tan maravillosamente descriptiva el profeta habló de la humanidad de Cristo? Cristo es el regalo de Dios para la humanidad, un hombre como nosotros. Cuando Él está en la cruz, en su desnudez, queda patente que sí, Cristo tuvo ombligo. El segundo Adán había nacido de mujer. El buen pastor, él había dicho: entra por la puerta. No salta, entra por la puerta. ¿Y qué es
es entrar? ¿A qué se refería? A que entró en el mundo por la puerta que entramos todos los seres humanos, por la matriz de la mujer. Mirad, pero siendo verdadero hombre, era al tiempo verdadero Dios. ¿Por qué? Pues porque era, si retiras la divinidad de Cristo, su sangre no puede salvar a la totalidad. Y si retiras la humanidad, entonces no hay sangre que salve. Así que en él serán las dos circunstancias: verdadero hombre y verdadero Dios. La unión de ambas naturalezas hacen un Salvador apropiado para ti y para mí. ¿Y qué tiene esto que ver con la zarza? Tal vez te estés diciendo. Mira la zarza, muestra esa misma unión. Es un producto de la tierra. Pero en este sentido apunta a aquel del que también el profeta Isaías subirá, dice, como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ahí está aquel que ha sido constituido en raíz de tierra seca. Dirá en otra parte: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero bendito sea, cuán inmensa es su belleza. Pero al propio tiempo en la zarza, producto de la tierra, estaba Dios. Porque si apuntaba yo antes la importancia de leer todo el contexto de los textos leídos, entre otras cosas, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Así que es muy importante. En el versículo siguiente, nada más que en el versículo siguiente, si tienes tu Biblia abierta, dice: viendo el Señor que él iba a ver, le llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. En la zarza estaba Dios, producto de la tierra, pero Dios estaba en la zarza como Cristo, nacido de mujer, verdadero hombre, pero engendrado por el Espíritu Santo y no por voluntad de varón. Un Salvador adecuado. Mirad, encontramos una satisfacción. Es el encuentro entre el hombre y Dios que vemos en la zarza. Es el mismo que encontramos entre Cristo y la humanidad. Los humanos siempre han anhelado el tener contacto con seres extraterrestres, hipotéticos, seres extraterrestres. Manifestación de este énfasis, digamos que dentro de las películas del género del espacio hay un clásico. Quizás muchos de los que estáis aquí no la habéis visto porque sois demasiado jóvenes, pero yo la vi cuando era un jovencito y era Encuentros en la tercera fase. Allí se evidenciaba, se ilustraba muy realmente ese anhelo de la humanidad por encontrarse con hipotéticos seres de otras galaxias. Pero yo quiero decirte que en Cristo es donde se cumple el encuentro en la tercera fase. ¿Por qué? Porque Cristo habita en el tercer cielo, vino del tercer cielo. La Biblia habla del tercer cielo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. El cielo que nosotros vemos y por lo cual se refleja la luz del sol y se ve azul el firmamento, ese es el primer cielo. Cuando salimos de la atmósfera terrestre, ese es el segundo cielo, el universo. Pero por encima de estos dos cielos está el tercer cielo, aquel en el que Dios habita. Pero en Cristo Jesús la eternidad invadió el tiempo. En Cristo Jesús se produjo el encuentro verdaderamente en la tercera fase. Bendito sea aquel que vino para que pudiéramos conocer la realidad, para que pudiéramos realmente ver a bien
solamente pudo venir con el sufrimiento suyo. Si alguno en esa mañana todavía no ha tenido ese encuentro en la tercera fase, sepa que Cristo está aquí para hacer posible. Y si pones en Él tu corazón, tu fe, solamente decir la palabra: Señor, ven a mi vida, saldrás de aquí una persona nueva. Mirad, la segunda cosa, una vez que hemos hablado de su persona reflejada en la zarza, es hablar de sus sufrimientos. Miramos la zarza y el fuego la envuelve. Y no hay figura más descriptiva para señalar, ilustrar, mostrar los ataques de la ira de Jesús. Tengo que nombrar nuevamente al profeta Isaías porque es, como algunos le han llamado, el quinto evangelista, varón de dolores, experimentado en quebranto le llama. Y así vemos la ira de los enemigos. La vida de Jesús fue verdaderamente una vida llena de espinas. Él conoció el rechazo de los hombres y el ataque diabólico en una forma permanente, continuada. Pero sobre todo dejarme señalar que experimentó un dolor mucho más intenso. Esa mañana en uno de los cánticos, menciono muchas veces los cánticos porque es que están llenos de tanta verdad, decía: nunca sabré lo que tú por mí sufriste en la cruz. Y nuestra hermana, que nos dirigía, lo repitió 5 veces. Nos hizo repetir 5 veces. Y no me hubiera importado repetirlo 10 veces, porque expresaba una gran verdad. Señor, yo te miro en la cruz y veo el sufrimiento. Veo que has sido, pues, azotado en una forma cruel, que prácticamente quedaste muertos ya en aquel pilar en el que te azotaron. Veo realmente tu sangrante frente por aquella corona de espinas que te colocamos con nuestros pecados. Pero no puedo comprender cuán intenso fue tu sufrimiento en la cruz, porque yo veo simplemente el humano, pero no veo aquello que te hizo sudar sangre en el huerto de Getsemaní. ¿Cuál fue el verdadero dolor de Cristo? La ira de la justicia que vino sobre Él. Él empezó a morir en Getsemaní cuando clamaba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo, sino como tú quieras, Señor. Realmente Él no tenía temor a la muerte. Él había dicho: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que realmente le horrorizaba es que Él, siendo sin pecado, el único puro, el único santo, el único justo, en la cruz Dios iba a apartar la mirada de Él, porque sobre Él iba a venir toda la condenación, toda la malicia, toda la injusticia, toda la maldad de toda la humanidad de todos los siglos. Maldito es que es colgado de un madero, decía la ley, y allí Cristo fue hecho maldición. Nosotros lo suavizamos, no es que pretendemos suavizarlo, pero es que no vamos más allá, y cuando cantamos decimos que siendo rico se hizo pobre para con su riqueza, para con su pobreza enriquecernos a nosotros. Y es verdad, pero no llegamos a comprender la profundidad que esa estrofa del cántico expresaba. Ni por toda la eternidad llegaré a entender lo que tú has sufrido por mí, Señor. Ni por toda la eternidad llegaré a entender que tú sufriste no la primera muerte, sino la segunda muerte por mí. Que tú llevaste toda mi condenación, toda mi miseria, toda mi maldad, todo mi pecado, toda mi injusticia. Señor, ni por la eternidad lo entenderé.
Solamente el Padre lo puede entender. Por eso los sacrificios levíticos para Dios era la parte interna del animal. Los riñones, la grosura, aquello era quemado sobre el altar. Luego la parte externa, según en qué sacrificios, había una parte para el sacerdote y otra parte para el oferente. Pero la parte interna, los ijares, eso eran solo, única y exclusivamente para Dios. Porque solamente Dios puede valorar la intensidad del sufrimiento de su Hijo. Esa intensidad de sufrimiento que está mostrando el fuego que envuelve la zarza. Bendito sea el Señor. Pero si hemos mirado su persona, si hemos mirado sus sufrimientos, miremos su poder. En vano es Él que el fuego esté prendido en la zarza no se consume. Y esto es lo que declara el irresistible poder de Jesús. Mirad, Él quebrantó las ataduras de la muerte, arrancó las puertas del sepulcro, aplastó el imperio de las tinieblas, ascendió en triunfo a los cielos. Hay una figura muy hermosa en el libro de los Jueces a este respecto. Sansón es encerrado en la ciudad de Gaza, pero él a medianoche se despierta y se va hacia las puertas de la ciudad, las arranca de sus goznes, se las pone sobre las espaldas y sube a un monte delante de la ciudad. Y allá sube las puertas. Esto es exactamente una figura de lo que Cristo haría, de lo que hizo levantándose invicto de la muerte. Arrancó las puertas a la muerte, al pecado, a la condenación, y cuando ascendió a los cielos, la llevó hasta el tercer cielo. Bendito sea el Señor. Por eso tú y yo podemos tener ahora toda la seguridad, toda la certeza de quiénes somos, de dónde estamos, de hacia dónde vamos. Bien, hemos visto la figura de Jesús en la zarza, pero también podemos ver la imagen del cristiano. En este sentido hay dos cosas fundamentales. Primeramente, el ataque, ese fuego que ataca. Y los creyentes, los hijos de Dios, tú y yo, conocemos el fuego de las pruebas. Sí, claro que las conocemos. Y de las dificultades, de aquellas situaciones que nos vienen, a veces sorpresivamente. Las congregaciones también, en ocasiones, son como frágiles barquichuelas que están al punto mismo de naufragar. Pero si esto es una parte de la verdad, no es toda la verdad. Y la zarza declara toda la verdad, porque aunque el fuego de la prueba llega, somos más que vencedores. Y la zarza ardía, pero no se consumían. Así tú y yo resistimos. El fuego no puede acabar con nosotros, lo que parece que es de pura lógica. El fuego todo lo devora. Es el elemento, junto con el agua, más poderoso que existe. Pero sin embargo, puede atacarnos. ¿Por qué? Porque en nosotros, como en la zarza, mora el amor sin límite. Está el Señor. A veces ocurre que parece que todo está frío, nos sentimos vacíos, tentados, sin fuerzas. Pero vuelvo a Isaías, en el capítulo 43, los dos primeros versículos. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Aleluya! Esto es lo que estamos experimentando. Esto, mira, miramos hacia atrás. Mira hacia atrás. Y seguro que vas a ver que ha habido muchos conflictos. Pero estás aquí.
puedes decir, hasta aquí me ha traído el Señor. Los conflictos fueron superados. El Señor te sostuvo con su poder. Mira hacia adelante. No hay nada por qué temblar, no hay nada por qué tener temor en absoluto. Ten confianza. Está claramente dicho, el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Y déjame añadir algo más. También en Deuteronomio 33:25 dice, y como tus días serán tus fuerzas. No temas a la dificultad, no temas a lo imprevisto. A veces se tiene miedo al miedo. No lo consientas. Eres libre. Jesús dijo, el que en mí cree es libre. Así es que proclama esa libertad. Eres como la zarza. Puede prender el fuego en ti, pero la zarza va a mantenerse no solamente incólume, sino con la gran dignidad que aquella zarza tuvo de que Dios estaba en medio de ella. Pues tú vas a florecer, porque está escrito que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. El furor del diablo puede encender, el mundo añadir combustible, la carne soplar su fétido aliento, pero en medio de toda la hostilidad la zarza se convertirá en árbol y el árbol traerá ricos frutos para tantos que hoy andan sin Dios y sin esperanza, para que en ti puedan ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el jardinero, el que cuida el huerto, está en medio de ti, porque está contigo, porque está en tu corazón, y Él planta la semilla y le da crecimiento y produce en tu vida todo tipo de para bien. En Deuteronomio 33:16 dice algo muy oportuno, dado la figura que estamos tocando. Dice lo que invita a que yo te diga: creyente, piensa, espera y regocíjate en, y ahora viene la cita, la gracia del que habitó en la zarza. Ahí está el Señor. Ahora no está en la zarza, está en tu corazón. Y está para bendecirte, para guardarte, para prosperarte, para guiarte, para hacer maravillas por medio de ti. Así que regocíjate. Bien, dejemos la zarza. Y como dije en principio, tomemos la segunda figura, el hombre. Él es figura de la humanidad en dos sentidos. Es imagen de la humanidad como un todo, y es imagen del creyente en particular. Veámoslo en primer lugar. ¿Qué es lo que realmente proclama Moisés en su experiencia? Pues proclama que Dios puede actuar en todo hombre manifestando su gracia, a lo menos en dos maneras. En primer lugar, produciendo atención. Moisés estaba pastoreando, guardando el rebaño de su suegro, y de momento él ve en la distancia una zarza que arde y que no se consume. El versículo 2 que hemos leído dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero aquello pudo haberle pasado desapercibido. Bueno, pues el calor, el desierto, el aprendido, la zarza, y no percatarse, no seguir. Pero él tenía una atención. Él tenía una atención en vigilancia, estaba realmente atento
Aquello era algo sobrenatural. Aquello no era natural. Cuando Dios despierta la atención, es evidentemente un síntoma de que la gracia está en operación. La misma cosa vista o experimentada por dos personas, una tocada por la gracia y otra en su naturaleza, es una o lleva una reacción enteramente distinta. Uno lo ve y el otro no lo ve. Ojalá tú puedas ver, si todavía no está Cristo en tu vida, ojalá tú puedas ver que de manera invisible aquí está aquel que habló en la zarza, porque él ha dicho: donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si él abre tus ojos para que puedas ver esta verdad, ten la plena certeza que tu vida va a cambiar. Solamente tienes que abrir, además de tus ojos, tu corazón y decir: Señor, entra, toma posesión en mi vida. Si Él despierta tu atención es porque quiere cambiar también tu camino. Y esta es la segunda cosa que en este sentido vemos. Vemos atención y vemos orientación, porque inmediatamente en el versículo 3 leemos: iré yo ahora y veré esta gran división. Y quiero decirte que el verbo iré en el original tiene el sentido de desviarse, es decir, voy en esta dirección y me voy hacia aquella. Este verbo tiene este sentido en el original. Así que desvió su camino para ir al encuentro de la zarza. Y tú debes desviar el camino en que te hallas, si es que el Señor despierta tu atención para ir al encuentro de Jesús. Mirad, yo creo que aquí vale la pena introducir por un momento el tema de caminos, porque la Biblia habla sobre caminos. ¿Qué os parece? Moisés estaba haciendo algo propio de responsabilidad, estaba cuidando el rebaño, estaba realmente ocupado en traer el pan a su casa, estaba realmente guardando los bienes de su suegro. Pero la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Si Moisés hubiera permanecido con el rebaño en su trabajo y se hubiera negado a desviarse hacia aquel fenómeno que Dios le había mostrado de la zarza ardiendo, hubiera mantenido un camino honorable humanamente hablando, pero ese camino honorable se hubiera convertido en camino de muerte. Que el Señor nos dé el coraje, el entendimiento para abandonar, fuere lo que fuere, con tal de acercarnos al Señor. Pueden haber impedimentos de diversas entidades, de diversas naturalezas. Los discípulos tuvieron que dejar no solamente sus tareas, sino también a sus esposas y a sus hijos, cuando Jesús les llamó durante el ministerio de 3 años que Él ejerció antes de ir a la cruz. Y lo abandonaron, y Pedro dijo: lo hemos dejado todo por ti. Seguro que el Señor no te va a pedir una cosa así, pero pídate lo que te pida. Abandona el camino, haz como dice también el profeta Jeremías: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Ay, Señor, pidas lo que pidas. Heme aquí. Isaías estaba en el templo y tuvo una visión. Y escuchó la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías no se contuvo un momento, dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor te está llamando para salvación, tal vez te está llamando para servirle,
no sé, el Señor tiene un propósito para tu vida. La gran cuestión es responder convenientemente al Señor. Si el Señor nos pide un desvío, no lo dudemos, llevémoslo a cabo. Vamos a ir concluyendo mirando la segunda cuestión que propuse, lo que la zarza, o mejor, lo que Moisés, la figura en este caso de Moisés, dice al creyente en particular. Y tengo que insistir en lo que ya estaba diciendo. Vemos que tuvo que dejar el rebaño. Sí, porque la zarza, para ir a la zarza tuvo que dejar el rebaño, imposible y casi seguro que se lo pensó. Y si alguna oveja se me descarría, se me va para acá o se me va para allá. Pero, sabes, todo crecimiento exige dejar algo. Así es que no lo dudó, tomó la decisión. Tomó la decisión. Bueno, si por un poco de tiempo estuvo indeciso, mirando la zarza, diciendo, eso es un fenómeno que es muy extraño, no lo puedo comprender, pero ¿qué hago? ¿Me dejo aquí las ovejas y voy? Llegó el momento en que tomó la decisión rotunda y marchó hacia allá, y por eso escuchó la voz de Dios. Necesitamos tomar decisiones. Muchas veces en nuestra vida necesitamos tomar decisiones. Si no las tomamos, no escuchamos la voz de Dios. Podemos continuar creyentes, todo va bien, sí, pero podríamos ser lo que nunca llegaremos a ser. Porque se nos pide de dejar, se nos pide de desviar. Y nosotros estamos a gusto en los que estamos y no queremos ni dejar ni desviarnos. Y no escuchamos la voz del Señor. Oh, que Dios nos haga recapacitar. ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? Estamos aquí para proclamar la gloria de Dios, para mostrar al mundo que está sin Dios y sin esperanza, que hay esperanza en Cristo Jesús. Dios quiere utilizar tu vida en una manera que yo no sé, pero sí sé que ninguna de las vidas de los hijos y las hijas de Dios son vidas pasivas, vidas inútiles, sino vidas que tienen el propósito, en primer lugar, de escuchar la voz de Dios, que les va a encomendar, que les va a decir lo que de ellos espera. Y necesario nos es que aprendamos de Moisés a dejar lo que haya que dejar y a desviarnos tanto como haya de desviarnos. Termino. Un hombre y un arbusto han sido los protagonistas de nuestra meditación. Una zarza extraordinaria que brindaba mucho bien y un hombre sabio que supo aprovechar lo que se le ofrecía. Cada uno de los aquí presentes sería importante que imitáramos al hombre para que obtuviéramos las bendiciones de la zarza. Si no tienes a Cristo en tu vida, pues desvíate hacia Cristo. No te vayas de aquí como viniste. Cristo está en medio de nosotros. La zarza que arde y no se quema está en medio de nosotros. Simplemente tienes que, como Moisés, acercarte. Tal vez tengas que dejar cosas. Sobre todo, hay que dejar el pecado. Pero te aseguro que vale la pena. Mira, hay dos fuegos eternos en la Biblia. El primer fuego es el amor de Dios.
Ese es un fuego eterno, nunca se apagará. Pero hay otro fuego eterno, que es la condenación. Ojalá que tomes el primero y dejes el segundo. Y a todos los que tenéis a Cristo en vuestra vida, como yo mismo, para mí, Señor, ayúdame a desviarme continuamente hacia Cristo. No me tengo que conformar con que soy salvo, con que un día te acepté. Quiero cada día de mi vida tener un encuentro contigo, ir delante de la zarza, postrarme, quitarme el calzado de mis pies y oír tu voz, Señor. Nunca olvides una cosa. Dios conoce perfectamente nuestros desvíos, sean de Cristo o sea hacia Cristo. Ojalá que estos últimos sean los que predominen en nuestra vida. Y concluyo diciendo, para salvación o para crecimiento y servicio, corramos continuamente hacia el que está en la zarza, el que habla desde la zarza. Que los bendiga. Amén.